pasada vimos la historia de la interpretación. El día de hoy vamos a ver la historia contemporánea de la interpretación de la Biblia, desde el periodo de la Reforma hasta nuestros días. Sin embargo, a forma de introducción, ¿cuántas veces hemos escuchado nosotros decir a alguien: es que Dios me está llamando para hacer esta cosa, o Dios me está diciendo que haga tal y tal cosa? El problema del evangelicalismo contemporáneo es que se asemeja más al catolicismo romano que a lo que salió de la Reforma. La Iglesia Católica tiene sus tradiciones, el magisterio es el que es el único capaz de interpretar la Biblia. Esas tradiciones, aunque en el papel dicen otra cosa, esas tradiciones son más autoritativas o autoritarias que la Biblia. Ellos hacen lo que sus tradiciones desde hace siglos dicen y prefieren ignorar muchas de las cosas que dice la Biblia. Para estas personas que dicen que Dios les habla y les dice que en mi corazón me ha dicho esto y esto, esas personas tienen una autoridad más que la Biblia. Esas supuestas experiencias al corazón, esas palabras que supuestamente Dios les habla solo a ellos. Pero debemos preguntarle nosotros a ese tipo de personas que dicen tales cosas, si es que Dios está haciendo con ellos lo mismo que hizo con Abraham, cuando se llamaba Abraham. Dios le habló audiblemente, lo sacó de la tierra de Ur. Están afirmando estas personas que Dios les ha dado a ellos una revelación profética, inerrante, infalible, porque eso es lo que Dios hace. Desde los tiempos pasados, Dios siempre lo que le dio a los profetas fue infalible, inerrante, y fue su revelación. Entonces están diciendo ellos que es lo mismo. Lo que salió de la Reforma es la sola Escritura. Sola Escritura. La Biblia es nuestra autoridad, es la que nos dice cómo debemos vivir. Hebreos 1, versículo 1 al 2 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Por el Hijo. ¿Y dónde encontramos al Hijo? En la Biblia. En la Biblia. Es por eso que muchos de estos carismáticos y muchos reformados que dicen ser carismáticos dicen que la profecía que ellos reciben es diferente a la que recibieron los profetas. Para ellos esa profecía está mezclada con el error humano. ¿Por qué? Porque muchos de estos dicen recibir profecías y erran. Entonces, ¿cómo quitan el problema diciendo que Dios les habla, pero que esa palabra que Dios les da se mezcla con su humanidad, y entonces salen a veces con errores? Entonces yo les conté la vez pasada de una familiar que el pastor de ella le dijo: vean, Dios me dijo que ustedes tienen que hacer esto y esto y esto. Vemos nosotros a Pablo, que llegaba alguien a decirle qué es la voluntad de Dios para mi vida. Vemos a Pablo nosotros en el Nuevo Testamento decirle: vayan al profeta de la esquina, y entonces él les va a decir qué es lo que Dios quiere para sus vidas. No. Pablo, por el contrario, enseñaba lo que escribió a los corintios, y él les dijo que no deben pensar más de lo que está escrito. Esta es nuestra guía, nada más, nada más. Esto es lo que nos dice a nosotros qué es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Si seguimos esto, no podemos errar, porque como dijimos la vez pasada, la Biblia es infalible, es decir, no engaña, no desvía. Si la seguimos, no erraremos nunca.
No debemos pensar nunca más de lo que está escrito, porque esta es la palabra de Dios. Entonces, el estudio de la historia es importante precisamente porque evita que cometamos los errores que se cometieron en el pasado en cuanto a la interpretación de las Escrituras. ¿Qué vemos en el periodo posterior a la Reforma, en el siglo XVII? Vemos dos movimientos significativos: el pietismo y el racionalismo. Ambos sistemas, el problema de estos sistemas es que ambos contribuyeron con el liberalismo teológico que se dio en siglos posteriores. Con respecto al pietismo, el pietismo surgió como un movimiento de protesta contra el dogmatismo que se había creado en esos siglos. En esos siglos lo que ocurrió fue, en el periodo confesionalista, todas las diferentes denominaciones empezaron a adoptar sus propias confesiones. Y para ellos, muchos de estos grupos lo que hicieron fue ir a la Biblia para encontrar lo que sus confesiones decían. No al revés. Nuestras confesiones, la confesión nuestra, revela lo que nosotros creemos de la Escritura, porque la Escritura es nuestra autoridad. Pero en ese periodo era al revés. Ellos iban a la Biblia a encontrar las cosas que ellos habían escrito en sus confesiones. El pietismo entonces protestó contra una falta aparente de piedad, y lo que quería promulgar era una vida piadosa, una vida cristiana de fe. Ellos insistían en estudiar la Biblia en sus lenguas originales, pero menospreciaron el conocimiento científico. Y entonces ellos buscaban en la Biblia únicamente exposiciones que sirvieran como cosas prácticas para nuestra vida. Eso fue lo que ellos querían hacer. Ellos promulgaban el estudio porismático de las Escrituras. Y esto es lo que significa, es tratar de buscar únicamente enseñanzas prácticas, aplicaciones para nuestra vida. Entre sus líderes estaban Felipe Spener y Augusto Frank, que fueron grandes expositores de este movimiento. Sin embargo, el más grande de ellos fue Juan Bengel, que en la historia lo encontramos como fue el primero que logró organizar los manuscritos del Nuevo Testamento en griego por familias. Los escritos de Alejandría, los escritos de Occidente, etc. En cuanto al racionalismo, se caracterizó por hacer de la revelación natural la creación, la fuente única del cristianismo. Ellos desecharon todo lo natural, entonces la Biblia no podía ser aceptada como la palabra infalible e inspirada de Dios. Esto era un libro humano. Para ellos, lo que nos daba la revelación verdadera de Dios era la creación, la naturaleza. Entre los líderes de este movimiento filosófico está René Descartes, que él decía en su famosa frase: pienso, luego existo, ¿verdad? Y él sentaba con ese sentir filosófico las bases de la interpretación y del pensamiento de esa época. El hombre se convertía en el fundamento, en el eje de todo. El hombre era el que interpretaba todas las cosas. Él era el centro del universo. Inclusive era el hombre el que decía cómo era Dios. Todo se interpretaba únicamente por la razón. Lo sobrenatural estaba totalmente descartado. Entre sus exponentes están Baruch Spinoza, Juan Locke, que es uno de los grandes filósofos de esa época, Christian von Wolff y Hermann Reimarus. Otro es Guthold Lessing. Un ejemplo de este tipo de interpretación es el socinianismo, los socinianos, que ellos
trataban de interpretar las Escrituras únicamente usando la razón. Entonces, ¿qué hicieron? Ellos desecharon la doctrina de la Trinidad. Eso no es una doctrina razonable para mi mente humana. Entonces la desecharon. Cristo no podía ser Dios. Cristo era un hombre. Desecharon la doctrina de la deidad de Cristo, entre otras cosas. En el siglo XVII también tenemos otro ejemplo de interpretación, y lo tenemos en un hombre importante de esta época, que se llamaba Johannes Coxeus. Era un teólogo alemán, y él decía que el significado de las palabras de la Biblia eran tan amplias que nosotros, un texto nos decía a nosotros, nos podía dar múltiples interpretaciones, ¿verdad? No solo una. Un versículo podía tener múltiples interpretaciones. Y eso lo llevó a él al Cristo exclusivismo. Entonces él buscaba cualquier pasaje y trataba de encontrar a Cristo en ese pasaje. Por más que no se refiriera directamente a Cristo, pero él trataba de alegorizar hasta lo máximo posible para encontrar a Cristo. El problema de Coxeus fue el siguiente: él se equivocó al tratar de decir que la Biblia tiene múltiples interpretaciones, porque un verso tiene una sola interpretación, pero tiene múltiples aplicaciones. Aquí puede nuestro pastor predicar sobre Juan 3 y nos da una enseñanza. Y Ronnie o Alexander pueden predicar del mismo texto y ellos traen otras aplicaciones para nosotros. Pero la interpretación es una: la soberanía de Dios en la salvación del hombre. Eso es. Contra Coxeus luchó Francis Turretin, que es un gran teólogo y que estableció las bases para la interpretación en siglos posteriores, inclusive en nuestros días. Él insistió en el estudio literal de las Escrituras. Después del periodo del racionalismo o posreforma en el siglo XVII viene el periodo romántico. Y este movimiento se extiende hasta el siglo XIX y se le ha denominado romántico precisamente porque ellos trataron de retornar a los instintos más básicos, a los instintos naturales, a la vida, a la libertad, a la individualidad, a la imaginación. Ellos decían que la realidad debía contemplarse desde un sentido individual. Es decir, soy yo el que digo cómo son las cosas. Entonces se entró en un periodo totalmente relativista. Yo soy el que digo cómo son las cosas. ¿Me explico? O sea, todo es relativo. En este movimiento encontramos al máximo exponente, yo creo que es Friedrich Schleiermacher, es un alemán. Y él verdaderamente creía que el hombre no existe por sí mismo, sino que dependía de Dios. Pero para él la religión era un sentimiento, era algo que salía del hombre, no era algo externo. Es decir, el cristianismo dependía de mí, depende de lo que yo crea. La verdad no sale de la Biblia, sino del hombre, decía él. Él decía que la esencia de la religión son todos los sentimientos humanos. Todas las doctrinas, decía él, deberían ser la expresión de lo que acontece en el alma del hombre. Soy yo el que digo que esta es la verdad. La Biblia no es mi autoridad, la Biblia no es la palabra de Dios, entonces la Biblia no dice que es lo que yo debo creer. Soy yo el que hago eso.
Entonces, para él, por medio de los sentimientos, es que nosotros podemos aprender la verdad y ser conscientes de Dios. Él decía, y este fue la culminación de su pensamiento, que en Jesucristo, mediante la unión mística de nosotros con Él, es como nosotros podemos de participar de esa experiencia religiosa. En sus escritos vemos totalmente posturas liberales, como que no aceptar la Biblia como la palabra infalible e inspirada de Dios. Él no veía como permanente el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento fue para los hebreos, no es aplicable para nosotros ahora. Y además él destacaba partes esenciales y no esenciales en la Biblia. Para este hombre la Biblia debería ser interpretada como cualquier otro libro. Es decir, esto es un libro de historia, un libro histórico. No es la palabra de Dios, entonces debería ser interpretada como un libro de filosofía, como otro libro de historia, etc. Otro exponente de este movimiento fue Friedrich Hegel, que fue casi que su opuesto. Él intentó reconciliar la fe con la metafísica cristiana, en lo cual fracasó. Y él decía, por ejemplo, que la encarnación de Cristo no fue un hecho real. Y aquí es donde empezamos a ver esta gran influencia liberal sobre los siglos posteriores. Él decía que los apóstoles lo que intentaron hacer con Cristo fue divinizarlo, mejorarlo. Él era un gran hombre, un gran profeta. Y entonces los apóstoles lo que hicieron fue darle cualidades divinas por lo que habían experimentado estando con Él. La resurrección de Cristo era una narración parabólica únicamente, por medio, decía él, por medio de la cual el hombre finito está sometido a la negación y a la decadencia, pero que por estar unido con el infinito logra participar con el cosmos. Es decir, lo que él decía era que la narración que nos da el Nuevo Testamento de la resurrección de Cristo es simplemente una enseñanza de lo que debe ser nuestra vida. Negarnos a nosotros mismos, vivir por los demás, pero nunca ocurrió, no fue un hecho histórico. Obviamente su pensamiento no tenía nada de cristiano. Friedrich Strauss fue otro filósofo de esta época, y él trató de conciliar las filosofías de Hegel con las de Schleiermacher. Y pensó exactamente lo mismo. Los apóstoles habían deificado a Cristo, el hombre. Después vemos el periodo histórico crítico, que se caracterizó por un espíritu reaccionario, igual contra el dogmatismo reinante del periodo anterior. Igualmente condujo a posturas y enseñanzas erradas con respecto a la inspiración de la Biblia. Todos sus exponentes negaron la Biblia como la palabra de Dios. Su base nace del Renacimiento y del humanismo del Renacimiento. Y sus teólogos son considerados como los padres del liberalismo teológico de finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Se fundaron varias escuelas de interpretación: la escuela gramatical por Ernesti, la escuela histórica de Semler, la escuela de Tubinga, de Bauer, y todos compartieron los mismos principios de interpretación del alemán previo, Schleiermacher. Y para ello la finalidad de la interpretación bíblica
era descubrir el significado de los textos bíblicos. Es decir, el Antiguo Testamento era visto únicamente para aprender lo que los judíos creían y cómo vivían ellos en ese tiempo. El Nuevo Testamento era utilizado para aprender únicamente cómo es que la iglesia primitiva vivía en ese tiempo. Eran vistos, su interpretación era meramente histórica. Sin embargo, cuando vemos sus enfoques filosóficos y su interpretación, eran más críticos que históricos, porque ellos interpretaban la Biblia para tratar de quitarle todos esos supuestos mitos que habían en ella. Por ejemplo, esto llevó a Semler de la escuela histórica a decir que nosotros debíamos buscar en las escrituras el canon dentro del canon. Es decir, la Biblia, en ella contenía la palabra de Dios, pero nosotros debíamos buscar dónde estaba. No toda la Biblia era la palabra de Dios, sino que en ella habían porciones que eran la palabra de Dios. Entonces había que buscar el canon dentro del canon. Había que separar lo humano, lo falso, de lo verdadero o divino. Y solo un intérprete como ellos, ¿verdad?, capaz mentalmente, podía hacerlo. Obviamente, ¿qué vemos de nuevo en este tipo de periodo? El subjetivismo. Somos nosotros los que decimos que es divino y que es falso. Es el hombre el que decide, la autoridad no es la Biblia, es el hombre. Vemos el humanismo en esos periodos. El hombre es el eje, el centro del universo. Por encima de él no hay nada. Samuel Reimarus también decía que los evangelios fueron escritos por los seguidores de Jesús. Pero de nuevo, en esos relatos ellos intentaron glorificar a Cristo. Y para hacerlo, entonces, escribieron mitos y supersticiones con respecto a su persona. Julius Wellhausen es otro maestro importante de este periodo. Entre sus enseñanzas, él decía que el Pentateuco no fue escrito por Moisés. Él cuestionaba igualmente la autoría del resto de los libros del Antiguo Testamento. Isaías no fue escrito por el profeta Isaías, Josué no fue escrito por Josué, etc. Para él también, los judíos o la religión hebrea no había surgido de una revelación de Dios, sino que ellos habían surgido de una religión más primitiva, como la de el resto de religiones paganas. Ellos eran, decía él, eran politeístas. Moisés introdujo el yaveísmo o el culto a Jehová, pero era uno entre muchos dioses. Y poco a poco Jehová fue ganando la batalla contra los otros dioses y llegó entonces posteriormente al monoteísmo que nosotros leemos en el Antiguo Testamento. En el siglo XX ya tenemos el periodo teológico existencial y se caracterizó por la interpretación existencialista de la Biblia. Es decir, se trató de quitar todo el tipo de interpretación histórico-crítica del periodo previo y tratar de devolverle la teología a la interpretación. Es decir, se estaba criticando mucho a la Biblia, se había sacado la teología del estudio interpretativo y estos hombres trataron de volver a traer la teología a el estudio interpretativo de las Escrituras. Por eso se le llamó neo-ortodoxia. Y dos de las figuras más importantes son Karl Barth y Rudolf Bultmann. Barth es para muchos el teólogo más importante del siglo XX. Él exaltó en su pensamiento la soberanía de Dios, la incapacidad del hombre para conocer a Dios por sus propias fuerzas. Él reconocía que el hombre es incapaz, fuera de algo externo a él, para conocer a Dios.
Y por eso él decía que era necesario que Dios se revelara al hombre para que el hombre pudiera conocerle. Él decía, solo Dios puede hablar de Dios. Sin embargo, en sus conceptos de revelación e inspiración de la Biblia, erró. Él no está con nosotros los conservadores en este aspecto, ya que él decía que la Biblia contiene errores. Y negaba así la doctrina de la infalibilidad e inerrancia de las Escrituras. Al principio, creo que fue en la primera clase yo les dije que él decía que la Biblia en sí no era la revelación de Dios, sino que un intérprete leyendo la Biblia debía escuchar la voz de Dios. Es decir, cuando la Biblia no es la palabra de Dios, en ella hay errores, pero cuando yo leo las Escrituras, Dios me habla y me revela su voluntad para mí. Bultmann es prácticamente la culminación del pensamiento liberal de los siglos previos. Él luchó por traerse abajo los métodos histórico-críticos. Pero para él, a diferencia de Barth, que Barth lo que quería era traer la teología a la Biblia, volver al estudio teológico interpretativo de las Escrituras, para Bultmann, lo más importante era la hermenéutica. Es decir, los procesos que utilizamos nosotros para interpretar las Escrituras. Lo que más le importaba era escuchar lo que el autor de tal libro me decía a mí. ¿Qué métodos debo aplicar yo para poder escuchar fielmente la intención del autor? Aunque esto podría parecernos bueno, ¿verdad? En su historia de interpretación, en sus enseñanzas filosóficas, se contradijo en muchos puntos. Y lo vemos en sus enseñanzas liberales. Por ejemplo, para él todas las enseñanzas del Nuevo Testamento debían ser determinadas científicamente, usando ya sea métodos lingüísticos, históricos, científicos, culturales. Todos estos conocimientos debíamos nosotros tenerlos para hacer una buena interpretación de las Escrituras. Pero la gran preocupación de Bultmann era que él sabía que ningún intérprete llega neutral al texto, como habíamos dicho nosotros. Todos nosotros sabemos cosas cuando vayamos a tratar de interpretar la Biblia. Y para Bultmann eso era una gran preocupación. ¿Cómo hacía uno para llegar sin tradiciones, sin presuposiciones, a poder interpretar las Escrituras? Él escribió un artículo que está disponible en internet que se llama ¿Es posible la exégesis sin presuposiciones? ¿Es posible? Para él lo más importante era la objetividad en la interpretación de las Escrituras. Pero cuando él fue a hacer interpretación, no fue ni objetivo ni nada. Él desechó los milagros. Eso no es razonable, eso no pudo haber sido real, un hecho histórico. Entonces él rechazó los milagros. Para él eso era un mero mensaje cristiano primitivo. Y todos esos milagros descritos en la Biblia debían interpretarse de cierta manera para hacerlo más comprensible al hombre moderno. Es decir, el hombre moderno que cree en la ciencia como la explicación de todas las cosas debía decirnos a nosotros qué era la realidad. Como la ciencia no puede demostrar lo sobrenatural, supuestamente. Entonces, y como el hombre moderno no puede aceptar lo sobrenatural, entonces debemos desechar todo lo sobrenatural de la Biblia. Y esto condujo a Bultmann a desarrollar un proceso interpretativo llamado desmitologización.
Es decir, remover todos los mitos de la Biblia. Como los maestros previos, él creía que en el Nuevo Testamento se usaron mitos y leyendas para expresar la fe de estos cristianos primitivos. Ellos expresaron su fe mediante mitos y leyendas. Y lo hicieron porque debían expresar esta fe después de la muerte de su maestro. Él, por ejemplo, él decía esto: no se puede utilizar la luz eléctrica y un aparato de radio en caso de enfermedad. Voy a cambiar el acento. No se puede utilizar la luz eléctrica y un aparato de radio en caso de enfermedad, recurrir a los procedimientos médicos y clínicos modernos y al mismo tiempo creer en el mundo de los espíritus y de milagros del Nuevo Testamento. Eso es el hombre moderno. Yo no puedo creer en que ahora tengamos electricidad y que el mundo de los espíritus sea real. La imagen del mundo presentada en el Nuevo Testamento no corresponde a la imagen científica, por lo que debe ser desechada. Y cuando desechó todos los mitos de la Biblia, según él, desechó la encarnación de Cristo, desechó su preexistencia en la eternidad, desechó su muerte expiatoria o su muerte en lugar de su pueblo, o en lugar de los pecados de su pueblo, desechó la resurrección de Cristo. Todos esos eran mitos. Y todos esos mitos fueron creados por los autores del Nuevo Testamento. Ellos habían incorporado todos los pensamientos gnósticos de la época y mucho del pensamiento apocalíptico judío también de la época. El mito, decía él, no debe ser interpretado cosmológicamente, sino antropológicamente, o mejor aún, existencialmente. Es decir, todo depende de mí. Yo no creo en los mitos, entonces no puedo aceptar lo sobrenatural en la Biblia. Llegamos a otro método interpretativo, la nueva hermenéutica, que surge igualmente en el siglo pasado, en el siglo XX, y es una continuación de la obra de Bultmann. Se preocupaba por hacer la Biblia más comprensible para el hombre moderno y más aceptable. Sus dos mayores exponentes fueron Evelyn y Fuchs, y ellos vieron en el lenguaje original el método para interpretar las Escrituras. De su pensamiento surge lo que conocemos como la búsqueda por el Jesús histórico. Es decir, como todo el Nuevo Testamento está lleno de mitos acerca de Jesús, nosotros tenemos que llegar al fondo de quién era verdaderamente Cristo. Si Cristo no era Dios, si Cristo no había muerto en una cruz por los pecados de su pueblo, si Cristo no había resucitado, ¿quién era verdaderamente Cristo? Y esa fue, según ellos, su lucha, buscar al Jesús histórico. Para ellos el Nuevo Testamento únicamente habían embellecido a Cristo. Más recientemente de esta época surge lo que se llama el Seminario de Jesús. En 1985 un hombre, Robert Funk, fue el que con otros académicos del cristiano supuestamente crearon el Seminario de Jesús con tal de buscar al Jesús histórico. Pero vean lo que hacían, ellos se reunían y entonces ellos tomaban el Nuevo Testamento y entonces ellos iban a votar o hacer por votación qué era lo que Jesús realmente había dicho. Entonces usaban bolitas, usaban una bolita roja, usaban una bolita rosada, una bolita gris y una bolita negra. La bolita roja quería decir que Cristo sí dijo tal cosa. Rosada probablemente lo dijo. Gris no lo dijo, pero lo que está registrado en el Nuevo Testamento contiene las ideas o pensamientos de Cristo. Y la bolita negra quiere decir que Cristo nunca pudo haber dicho tal cosa. Entonces ellos decían, bueno, por ejemplo, Mateo 5.
Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bolita roja. Jesús dijo eso. Juan 11. Lázaro, ven fuera. Bolita negra. Lázaro nunca resucitó. Entonces, ¿a qué conclusiones llegó el seminario de Jesús? Jesús nació durante el reinado de Herodes. Su madre fue María. Nació en Nazaret, no en Belén. Era un sabio. Él no caminó sobre las aguas. No alimentó a 5,000 personas o más de 5,000 personas. No resucitó a Lázaro. Fue arrestado en Jerusalén y crucificado por los romanos. Nunca enseñó ser el Hijo de Dios. No resucitó. Y su resurrección fue un invento de Pablo, Pedro y María Magdalena. Eso es lo que llega. Totalmente relativista, totalmente liberal. Si así interpretaran cualquier escrito humano, esto sería un caos. El mundo sería un caos si interpretáramos la Biblia como ellos la interpretan o como interpretamos nosotros cualquier otro escrito. Tratemos de interpretar así un periódico. Bueno, el presidente Arias dijo esto, bolita negra. Pero eso es inconcebible. ¿Por qué tratamos a la Biblia así? Y más recientemente tenemos el posmodernismo. El posmodernismo se caracteriza por ser el ejemplo o la copia del liberalismo de principios del siglo XX. Es totalmente relativista. La verdad absoluta no la podemos conocer. Ningún hombre puede conocer la verdad. La verdad es relativa, depende de cada uno de nosotros. Ellos niegan la doctrina de la inspiración de la Biblia, igual que sus previos maestros. Uno de sus líderes se llama Rob Bell, y ustedes van a ver muchos jovencitos que andan leyendo libros de este hombre. Y él, por ejemplo, él dijo que si el nacimiento de Jesús, el nacimiento del Espíritu Santo, o que el Espíritu Santo hubiera engendrado a Jesús en el vientre de María, si eso hubiera sido un mito, eso no cambia el cristianismo. ¿Cómo es posible? Si uno afirma eso, está diciendo que la Biblia es mentira. Y eso se trae bajo nuestras creencias, se trae bajo el cristianismo. Porque nosotros surgimos de la palabra de Dios. De ahí nace nuestra fe. En este movimiento surge también el revisionismo doctrinal. Es decir, muchos de sus líderes como Doug Pagitt o Brian McLaren, ellos dicen que doctrinas como doctrinas de la Trinidad deben ser revisadas de nuevo. Si a nosotros no nos parece que eso pueda ser, entonces debemos revisarlas. Y entonces nosotros como cristianos debemos tratar de adaptar las doctrinas que antes estaban erradas a nuestros tiempos para que sean más apetecibles a nosotros. Quizás el líder más importante de estos es Brian McLaren. Él vino aquí a Costa Rica. Y ustedes no saben la cantidad de jóvenes cristianos que fueron a escuchar a este hombre. Y en su último libro, yo no lo he leído, pero yo he leído revisiones del libro, es totalmente herético. Se sale de la ortodoxia cristiana. Ya él, hace 10 años, 5 años, él venía anunciando su liberalismo, ya ahora demostró que está fuera del cristianismo. Y los jóvenes lo siguen a él. Por ejemplo, él decía que hay doctrinas tan complejas en la Biblia que nosotros no podemos seguirlas. Debemos buscar lo simple. Entonces, por ejemplo, la doctrina del homosexualismo, la enseñanza bíblica del homosexualismo, que la Biblia es tan clara
Él dice, francamente, muchos de nosotros no sabemos lo que deberíamos pensar con respecto al homosexualismo. Hemos escuchado todas las opiniones, pero ninguna posición se ha ganado nuestra confianza para que podamos decir, nos parece bueno a nosotros y al Espíritu Santo. ¿Qué más clara puede ser la Biblia con respecto a este tema? Ah, no, pero entonces no hemos oído ninguna opinión que nos satisfaga. Otra doctrina compleja para él es la doctrina de la condenación eterna en el infierno. La inerrancia de la Biblia, la soberanía de Dios, la masculinidad divina. ¿Cuántos han visto este libro, La Cabaña? ¿Lo han visto en las librerías? En el Más por Menos está. Gente lee este libro. Yo lo tengo, yo lo leí. Y se niega la masculinidad de Dios. Dios el Padre es interpretado como una mujer negra. El Espíritu Santo es otra mujer. Solo Cristo es un hombre. Ustedes han oído probablemente decir, ¿por qué Dios puede ser una mujer? Su autoridad no es la Biblia, y eso es lo que está caracterizando nuestros tiempos. Tercero y último punto, el movimiento posmodernista, o se le llama también movimiento emergente. Ya no lo llaman así, pero así lo podemos encontrar inclusive en internet, el movimiento emergente. Ellos dicen que la Biblia, niegan la posibilidad de que la Biblia contenga proposiciones verdaderas o propuestas verdaderas. Y entonces ellos toman lo que les gusta de la Biblia y desechan lo que no les gusta. Entonces así desechan el homosexualismo. No, eso no lo puedo aceptar yo tengo que ser tolerante. Entonces yo no puedo aceptar que el homosexualismo no sea algo que a Dios le guste. Entonces lo desechan la enseñanza bíblica. Y esto es precisamente lo que vivimos en nuestros tiempos. Eso es lo que estamos viviendo ahora. El periodo de la tolerancia. Usted es cristiano, usted cree eso, pero yo creo otra cosa. ¿Ya? Eso es relativismo. Brian McLaren cree que los musulmanes tienen, el Corán es palabra revelada de Dios a ellos también. Eso es palabra de Dios también. Brian McLaren, por ejemplo, dice que nosotros no debemos tratar de convertir a un musulmán, a un judío, a un budista al cristianismo. No, ellos deberían ser budistas cristianos o musulmanes cristianos. Es decir, que Dios tiene muchos caminos de salvación. Uno de ellos es el cristianismo. Pero ellos en el Islam pueden llegar a Dios. Pueden llegar a Dios. Entonces, hay un periodo por lo menos de 5 minutos de preguntas, por si alguien tiene preguntas de todas estas 4 clases previas, que podemos tratar de evacuar dudas, y si no, la otra semana veremos cómo interpreta el Nuevo Testamento el Antiguo, que es cómo es que los apóstoles interpretaron el Antiguo Testamento, y entonces eso nos enseña a nosotros cómo debemos nosotros abordarlo también. No sé si hay preguntas. Bueno, entonces muchas gracias, hermanos.